Y si soltar no fuera rendirse, sino empezar a confiar y a hacer con presencia plena, y si eso que tanto te resistís a aceptar no fuera un obstáculo, sino una puerta, quizás alguna vez estuviste o ahora te encontrás en ese punto donde el esfuerzo se vuelve como una tensión constante, o donde la estrategia se convierte en agotamiento, o donde la ilusión del control te agota y encima no alcanza, o donde reconoces que vivís con enojo, o donde te das cuenta que hiciste todo lo que podías hacer desde el ego, desde el hacer, desde tu plan perfecto, pero no fue suficiente o no es suficiente. Entonces ahí aparece una voz interna que es suave, pero insistente, que dice, soltá. Ahora, soltar es rendirse o es resignarse. ¿Es dejarse caer o es abrirse a algo más grande? Llamé a este episodio La rendición no es resignación y apunto a traer conciencia sobre la perfección de la vida. Gracias por resonar y escuchar desde el centro del infinito el podcast que integra acción y espiritualidad, el mundo visible y el invisible, para que diseñes el futuro que deseas y acciones con corazón, cabeza, coraje, coherencia y compromiso para concretarlo. Si este espacio te aporta, te pido que consideres calificarlo con 5 estrellas porque es la manera de poder llegar a más personas. Gracias por sintonizar, gracias por resonar, ojalá te aporte mucho valor. La rendición no es resignación, ya lo spoileé desde el título mismo del episodio de este episodio, del 17. Resignarse es cerrarse, rendirse es abrirse, resignarse es retraerse, es contraerse, es desconectarse de la vida, es bajar los brazos por desesperanza o por la razón que fuere. En cambio, rendirse es un acto de pura presencia, porque al rendirnos reconocemos que hay algo más grande que nuestra voluntad personal. Es decirle que sí a lo que es, sin condiciones, sin nuestras preferencias. Desde la mirada sistémica, rendirse es asentir, y asentir, como decía Hellinger, no es estar de acuerdo, no es que me guste, es reconocer lo que es, tal como es, lo que fue, tal como fue, y es un sí a todo y a todos. Reconozco lo que hay y asiento a lo que es. Y después decido. En constelaciones, a veces vemos las cargas que llevamos por amor a quienes vinieron antes que nosotros. Al rendirnos, no solamente estamos diciéndole sí a lo que fue y a lo que es, sino que también nos estamos permitiendo dejar de cargar lo que no nos pertenece. Y en ese acto de soltar lo ajeno, nos vamos metiendo cada vez más en un proceso de desidentificación. Ya no soy mi historia heredada, ya no soy mi trauma, ya no soy mi lucha ancestral. Puedo ser por fin yo. Y eso es profundamente sanador para uno mismo y como si fuera poco para todo el sistema, porque además tiene un impacto profundo en cómo interactuamos con el mundo, porque como sabemos bien, lo que resiste persiste. Entonces, este movimiento nos deja libres para actuar. Rendirse es dejar de pelear con lo que no puedo cambiar y abrirme a lo que sí puedo encarnar. Y atención, rendirse no es fácil. De hecho, es mucho más fácil resignarse que rendirse, porque rendirse nos lleva eventualmente a ser libres. Pero ser libres implica mucha responsabilidad. Ya no hay excusas, ya no hay victimismo, ya no hay lucha, ya no hay explicaciones tranquilizantes, ya no hay nada que nos sea ajeno. Hay presencia, hay elección, hay coraje, hay compromiso con lo que quiero vivir. Hay muchos no para que aparezcan los sí. Hace unos años leí una historia real que me marcó profundamente y te la quiero compartir. Es la historia de Michael Singer, un hombre común con una vida simple, algunos proyectos académicos, algunas pocas ambiciones personales, que en un momento se hace una pregunta interna que le cambia el eje radicalmente en su vida. ¿Deseas conocer lo que hay más allá de vos mismo o no? Te la repito. ¿Deseas conocer lo que hay más allá de vos
o no? Esto se preguntó. Y ese fue el inicio de un experimento radical. Dejó de seguir sus preferencias y sus aversiones, lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Dejó de querer tener la ilusión de controlar cada resultado y comenzó a rendirse a lo que la vida le presentaba. De hecho, su historia es la de cómo un experimento personal de total rendición lo llevó a alcanzar, sin proponérselo, la cima del éxito social y profesional. Desarrolló un producto informático que transformó para siempre la gestión de la atención médica inicialmente en Florida, el estado donde vivía, y después se extendió a todo el país. Y terminó creando una empresa multimillonaria. Y esto, lejos de impedirle seguir ahondando en su realización espiritual, lo llevó a profundizar el ejercicio de rendirse profundamente a la vida aún más. Eso es lo interesante. Ahora, se rindió no desde la pasividad, desde una presencia activa, valiente, comprometida, entregada. Y empezó a actuar, él decía, como si cada tarea le hubiera sido encomendada por el universo, como si el universo hubiera sido su jefe, digamos, ¿no? Como una ofrenda, como una práctica espiritual. Y así empezó a dejar de separar lo espiritual por un lado y lo mundano por el otro, lo cual me resulta tremendamente potente, porque lo sepamos o no, nos lleguemos a dar cuenta o ni siquiera nos percatemos de eso, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces la rendición es un puente. Al practicar la rendición nos vamos acercando cada vez más a comprender algo fundamental. Nuestras preferencias y nuestras aversiones generan mucho ruido. Nos encaprichamos con lo que nos gusta o con lo que no nos gusta. ¿Y qué pasa? Cuando nos distanciamos de ese ruido, aparecen las señales, las sincronías, el plan mayor. Vemos como las miguitas de pan en los dibujitos animados que nos muestran el camino hacia un propósito más elevado. Porque todos nacimos con una misión. Ahora, para poder andar ese camino, necesitamos estar despiertos a lo que la vida nos va mostrando de por dónde es el camino. Y eso requiere que salgamos de la mente. Porque vivir en rendición es como una conversación constante con lo invisible. Repito, no desde la pasividad, es justamente lo contrario, es desde la implicación activa, es como si prestáramos nuestro consentimiento para actuar como canal. Rendirnos es estar en complicidad con lo que guía, es permanecer totalmente sintonizados a la poderosa ola de la vida. Fíjate qué potente esto. Es vivir en complicidad con la vida. ¿Sos cómplice de la vida? Ahora, ¿cómo se siente esa rendición en nuestra experiencia diaria, en lo cotidiano, en lo más tangible? La respuesta, si ya me venís escuchando hace mucho, probablemente la adivines, está en el cuerpo y en cómo nuestro sistema nervioso nos permite o nos impide realmente entregarnos. Porque rendirse no se trata de decidir desde la mente, eso es como el último peldaño, se habita en el cuerpo y para eso necesitamos un sistema nervioso que no esté en guerra constante, en lucha, en enojo, en defensa, huyendo o directamente paralizado. Por esto, a las personas que son muy controladoras o muy mentales o muy desconectadas de lo corporal, les cuesta tanto, pero tanto la rendición. Mi mirada es que esas personas terminan siendo su propio estorbo. La teoría polivagal describe 3 modos de operar del sistema nervioso. No voy a entrar en teoría profunda, pero tan solo registra esto. Modo 1, modo 2, modo 3. El modo 1, que es el modo vagal ventral, representa la conexión, la calma, la autorregulación.
Y es desde ahí que podemos rendirnos con presencia, porque nos sentimos seguros. Este modo implica mucha conexión con otros significativos, vínculos sanos, es lo vincular. El modo 2, que es el modo simpático, es el de lucha o huida. ¿Y ahí qué pasa? Estamos tensos, hipervigilantes, hiperalertas, en modo control, llenos de cortisol, inflamadísimos. El modo 3, que es la vía dorsal, es el colapso, la parálisis, la desconexión. Rendirnos es solamente posible para cada uno de nosotros si nuestro sistema nervioso está en el modo 1. ¿Por qué? Porque ahí estamos seguros, nos sentimos sostenidos, presentes, tenemos un sistema nervioso regulado. Entonces, cuando el cuerpo puede habitar el presente sin necesidad de defenderse o de escaparse, puede entregarse. La entrega tiene cualidad femenina. ¿Cuánto te sale entregarte? ¿Cuánto contacto con el otro, con los otros? Para muchas personas ese acceso al modo 1 no es inmediato. Necesitan como reconstruir la seguridad, recuperar la sensibilidad del cuerpo, dejar que las emociones se expresen sin juicio, que las puedan sentir todas, que se animen a sentir todo su abanico emocional y que esas emociones, las displacenteras, se puedan alquimizar. También implica tener condiciones sociales de calidad. Y repito esto porque lo social, pero lo social de calidad, no de cantidad, ¿eh? Porque muchas personas a veces tenemos muchas actividades sociales, pero no son de calidad profunda. Estoy hablando de vínculos de alta calidad vincular. ¿Ves por qué el cuerpo no es solamente vehículo? El cuerpo es un maestro, el cuerpo nunca miente, es la mente la que miente. El cuerpo nos muestra si estamos rindiéndonos a la vida o si estamos resistiendo. ¿Cómo nos lo muestra? Estrés crónico, tensión muscular, insomnio, digestión alterada, típicamente problemas en la piel, irritabilidad en la piel, enfermedades de todo tipo, el sistema inmune sobrecargado por estar en lucha constante, finalmente emerge una enfermedad, menos o más grave, pero el cuerpo se enferma. Agotamiento sin una causa aparente, fatiga emocional, mental o física que se va acumulando, dificultad para respirar profundo, porque el cuerpo que está en alerta, que no está en apertura, respira acá, chiquitito, ¿sí? No se oxigena bien. Contracción corporal ante todo lo inesperado, cuando lo nuevo o lo incierto se percibe como amenaza, no como posibilidad, el cuerpo se tensiona, se va contrayendo, se va entumeciendo. Entonces es el cuerpo el que nos muestra que nuestro sistema nervioso está desregulado. Por eso es necesario, como decía Singer, necesitamos convertirnos en el observador del monólogo de la mente. Escucha esto, el monólogo de la mente. Para entrar en diálogo con la vida tenemos que salir del monólogo de la mente. Y desde ese lugar de testigo, de presencia encuerpada, digamos, encarnada, podemos comenzar el verdadero viaje espiritual. Y ahí entra la rendición. Ahora, cuando ese estado se vuelve una práctica, no solamente podemos rendirnos, también podemos autoliderarnos con mucha efectividad y liderar a otros desde otro lugar, porque no se trata, repito, de dejar de actuar, sino de actuar desde otro eje. Un eje que no va a nacer del miedo, sino de la presencia pura. Un eje que no reacciona, sino que responde con mucha sabiduría interna. Cuando eso se vuelve hábito, se va ordenando todo, relaciones, decisiones, propósitos, caminos. La vida deja de ser un campo de batalla y se termina convirtiendo en un espacio continuo de co-creación, porque vamos levantando las señales que la vida nos indica, es por acá, es con estas personas, ya no con estas, ¿sí?
Michael Singer dice en uno de sus libros, cuanto más nos vamos distanciando del ruido que crean nuestras preferencias y nuestras aversiones, es decir, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, más aumenta nuestra capacidad de poder detectar las sincronías sutiles en las situaciones que se nos presentan en la vida. O sea, cuando soltamos el apegarnos a esto me gusta o no me gusta y simplemente nos vamos rindiendo a lo que la vida trae, podemos identificar, podemos pescar, podemos percatarnos de todas las sincronías que suceden a diario. Esto es lo que practicamos cada viernes en el Círculo Musa que tenemos a la mañana, 8:15 de la mañana, hora argentina por Zoom. Entrenamos esto. No es teoría, no es solo una idea mía, es cuerpo, es vibración, es practicar la entrega completa. Hacemos un proceso de respiración consciente y dejamos que el cuerpo suelte por la exhalación lo que está reteniendo, lo que está comprimiendo, lo que nos está aprisionando. Suelta las corazas, suelta todas las armaduras. Y desde ahí, ¿qué pasa? Aparece una claridad distinta, una inspiración que no nace de la mente lógica, sino de la mente silenciosa, de la mente intuitiva. Y esa mente es la que al instante puede captar una solución muy creativa que antes le parecía imposible. ¿Entendés por qué digo que a veces somos nuestro propio estorbo? Cuando estamos con esa mente en calma y bien oxigenada y con nuestro ser desacorazado, libre, nos podemos rendir a lo que la vida nos trae. Nos damos cuenta de que todas esas respuestas que estábamos buscando afuera ya estaban adentro, solo que no las veíamos porque no había espacio. Por eso hay que poner el cuerpo, hay que limpiar el cuerpo por adentro. Te podés sumar cualquier viernes, esto es de 8:15 de la mañana a 9:45 por Zoom, hora argentina. Es muy poderosa la práctica, cada día la disfruto más y celebro más lo que veo en quienes se están sumando y la vienen sosteniendo. Solamente necesitas un espacio privado, un mat o una lonita para acostarte en el piso en algunas de ellas, una mantita ahora en invierno porque a veces cuando entramos en reposo baja la temperatura y está bueno abrigarse. Idealmente un antifaz para no tener estímulos externos y auriculares, pero estos dos no son mandatorios, digamos, es como que te acentúan la experiencia. Y lo demás corre por mi cuenta, yo te guío en tu práctica. Entonces, para cerrar, quizás hoy tu rendición sea una decisión muy chiquita. Ponele soltar un enojo, aceptar ese cierre, dejar de forzar lo que ya ves que no fluye y decidís soltar esto de empujar para que suceda. O quizás sea algo más grande, cambiar de rumbo, renunciar a la ilusión del control, soltar el apego al conflicto o soltar el apego a querer tener razón. Sea lo que sea, recordá que rendirte no es rendición bélica, es una reverencia, es un sí al alma, es un sí a la vida. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo la hiperactividad muchas veces es una estrategia de desconexión y cómo en la pausa habita la vitalidad. Si recibís mi newsletter, habrás visto que la semana pasada comenté que compartí la newsletter, que hace unos años yo admiraba a las personas que tenían un montón de actividades y su agenda impecable con semanas de antelación o meses. Hoy, con las comprensiones que tengo, digo, atención a eso, porque lo hiperactivo, en tener actividad, así, todo dibujado, dejamos de sentir la vida, nos anestesiamos, nos vamos desconectando. Entonces, ojo, como digo siempre, la verdad se oculta detrás de lo aparente. Así que en el próximo episodio vamos a desmenuzar un poco este fenómeno que está tan presente en nuestra cotidianidad.
De hecho, preparé una guía gratuita que te ayuda a identificar si estás equilibrando el hacer y el ser. En la descripción del episodio te voy a dejar el link para que te la puedas descargar gratuitamente y que puedas hacer un test, un autotest, donde vas a poder de alguna manera censar cómo estás en ese equilibrio entre ser y hacer. Si este episodio te aportó valor, me encantaría leerte en comentarios, o me puedes mandar un mail, o me encontrás en Instagram como analia.duarte.hacer, hacer obviamente escrito con S, obvio, y ahí encontrarás la información también para sumarte a los círculos de respiración de los viernes, y también si querés recibir por mail mi correo semanal gratuito, te dejo también en la descripción del episodio el link. Acordate que es tiempo de hacer escrito con S. Dale, si no es ahora, ¿cuándo? Hasta la próxima.